Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar de una negligencia que está ocurriendo en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Ahora, ¿a qué me refiero con esta negligencia? Como ustedes saben, estamos en un estado de pandemia y los servicios de administración de justicia se han visto afectados. No sé si pase, pero en todos los estados de la República, pero al menos en la Ciudad de México, los juzgados están trabajando a una capacidad muy reducida. Y esto se traduce prácticamente en, pues tal vez la duplicación de los plazos en que normalmente un juicio culminaba. Muchos de nosotros que nos dedicamos al litigio, pues en ocasiones tenemos asuntos que se cobran incluso por cuota litis, o también simplemente las partes materiales de los procedimientos pues constantemente nos están reclamando a nosotros los abogados de qué está pasando, por qué va tan lento este tema, por qué es tan lenta la impartición de justicia. Y en ese sentido recordemos que el propio artículo 17 constitucional establece que la justicia tiene que ser pronta. Sería absurdo pensar que ese estándar, ese mandato de prontitud se va a desempeñar de la misma forma en un estado normal que en un estado en el cual existe una pandemia. Entonces, aquí no es posible que el Poder Judicial opere de la misma forma. En ese sentido, también recordemos que aún en el supuesto de suspensión y restricción de derechos humanos previsto en el artículo 29 de la Constitución, establece que las garantías judiciales, esas no son susceptibles de ser suspendidas o de ser restringidas. Entonces, por mayoría de razón, en un estado en el cual todavía no hay lo que doctrinalmente se denomina la suspensión de garantías, pues bueno, tendríamos que tener un acceso pronto a la justicia como lo establece el artículo 17 constitucional. En específico, aquí hay una omisión que hemos detectado y está pasando que hay muchos juzgados que están en el mismo inmueble y hemos visto que las autoridades sanitarias han dicho que hay que evitar las concentraciones de personas. En ese contexto, pues la verdad, el Poder Judicial de la Ciudad de México y también en específico el Consejo de la Judicatura Local tendría ya que haber dictado algunos lineamientos para disgregar, es decir, para desconcentrar los juzgados y establecerlos en distintos inmuebles para evitar las concentraciones y así tener un funcionamiento de mayor capacidad al que al día de hoy se está presentando. Es interesante este tema porque incluso puede dar pie a que se hagan unos planteamientos vía juicio de amparo, en los cuales se planteen como actos reclamados estas omisiones. También hay otro tema en el que también se podría contemplar que existan más juzgados en nuevas ubicaciones. Esto con la finalidad de evitar concentraciones de personas. Ahí también estarían involucradas otras autoridades, pero también resulta interesante que se plantee una cuestión de esta naturaleza. También recordemos que el principio de progresividad establece que se tienen que maximizar los recursos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en la mayor medida de lo posible. Y esto ya lo habíamos abordado. Por ejemplo, se podría poner como pretexto que se incurriría en nuevos gastos para abrir más ubicaciones al tener que rentarse otros inmuebles. Pero esto no es del todo cierto, porque si ustedes recuerdan, ya vimos que las disposiciones del Código Civil, cuando hablamos en ese video de caso fortuito, fuerza mayor y teoría de la imprevisión, vimos que hay disposiciones en materia de arrendamiento que establecen una reducción de la renta en casos como el que estamos viviendo. Entonces, si el inmueble no se está aprovechando al 100% por virtud de esta contingencia, puede haber una reducción en las rentas de los inmuebles que está utilizando el Poder Judicial local, y ese excedente o ese ajuste, ese descuento que se puede destinar
a rentar otro tipo de inmuebles. También recordemos que el sector inmobiliario, al menos los que son usos habitacionales y usos de oficinas, han tenido una marcada tendencia a la baja. Entonces no necesariamente implica erogar más recursos, hasta incluso se pueden eficientar. Entonces les dejo este video. Ojalá que vayamos planteando entre todos la posibilidad de este juicio de amparo y vamos a ir rebotando ideas. Por favor, dejen en los comentarios algunas observaciones, comentarios, propuestas que tengan al respecto, para que así vayamos viendo qué solución le damos a esto. También les recuerdo que hay un webinar, es una clase ya grabada, se llama Las 3 claves del juicio de amparo. Aquellos que estén interesados, voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Si estás viendo este video en Instagram, va a estar en el link del bio. Muchísimas gracias y nos vemos.